La secuencia didáctica en la cual estamos trabajando es la siguiente. De acuerdo a la planeación didáctica, estamos ubicados en la unidad número 4, titulada como Análisis Modal de Efectos y Falla. El contenido a revisar el día de hoy es el 4.3 y lleva por título la importancia de una MEF en un producto, proceso o medio. Recuerde usted que a MEF nos referimos, voy a utilizar aquí el apuntador, el láser. Eh, AMEF, con AMEF me estoy refiriendo al análisis modal de efectos y fallas, ¿de acuerdo? La duración de la secuencia es de una sesión de 1 hora y 30 aproximadamente. Su servidor Alejandro Díaz García. La finalidad, propósito u objetivo de esta sesión es validar el funcionamiento de la estructura de una MEF, ¿de acuerdo? Eh, Las orientaciones generales para la evaluación de esta sesión será un trabajo de investigación con un valor de 20 puntos y ese está establecido dentro de las actividades del segundo parcial ya, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante le daré las indicaciones para que podamos conocer la rúbrica para poder construir este trabajo que le estoy platicando. De acuerdo, bien. Como discusión de apertura, bien, recuerde usted de la clase anterior que platicábamos de algunos accidentes que han ocurrido debido a la falta de documentación que respalde las actividades profesionales que realizamos nosotros como ingenieros. Entre ellos platicábamos del caso Honda, por ejemplo, acerca del problema que tenían con las bolsas de aire Takata, en donde llamaba a revisión a todas las unidades que había vendido en un periodo determinado de año de modelo. De hecho, habíamos hecho la recomendación de que usted pudiera validar el video de investigación que le presentaba a través de un canal de YouTube, ¿verdad? Platicábamos de las pérdidas económicas que implicaba todo esto, tráiler que tuvo ahí un problema con alguna minivan en 1997 con relación a los pestillos o a las partes de la apertura de las puertas, ¿verdad? Platicábamos de los accidentes aéreos con relación a cómo incrementaron en cierto momento y han reducido con el paso del tiempo, pero aún así no han dejado de tener presencia dentro de los accidentes, ¿verdad? En fin, una serie de situaciones que llevaban a definir que el problema principal consistía en que existía un defecto directo o indirecto. Si es posible establecer la existencia de que el fabricante tenía un grado de culpabilidad en general, se consideraba como una persona que era responsable legalmente y bueno, pues tenía alguna serie de consideraciones importantes. Dependiendo del país que estuviéramos validando, pues efectivamente eran el tipo de multas o incluso cierres de compañías por no cumplir con las características de seguridad de los productos. Bien, bajo todo este contexto, bien, pues nosotros vamos a validar el día de hoy cómo se construye una AME, un análisis modal de efectos y fallas. Este tipo de análisis es un análisis muy importante al interior de la industria, se utiliza mucho, ya lo veremos mejor, con mejor detalle. Bien, le platicaba en la sesión anterior que precisamente todos los participantes son responsables del diseño, de la manufactura, todos los que tienen que ver con la manufactura, con las ventas y el servicio de un producto defectuoso, ahora son responsables legales por daños, no son eximidos de la responsabilidad que tienen. La seguridad en los productos de consumo representan un aspecto importante en el diseño y desde luego una parte importante de las responsabilidades públicas de una compañía, ¿verdad? Entonces todo tiene que ver, todo está enlazado. El hecho de que usted sea una persona que se dedica solamente al área de ventas no le exime de la responsabilidad de haber incurrido en alguna falla. ¿Y eso por qué? Bien, pues porque pudo usted haber otorgado alguna venta de servicio o producto que usted de antemano sabía que no iba a cumplir con las especificaciones que el cliente tenía marcado, por lo tanto lo que hace es vender un producto que no es adecuado y usted se hace responsable legalmente por la venta de ese producto
que no está cumpliendo las especificaciones. ¿Ok? Visualizábamos, le decía yo, que la atención a la calidad del diseño puede reducir en gran medida la posibilidad de reclamaciones por la responsabilidad legal, al igual que proporcionar evidencia de apoyo en los argumentos de defensa. ¿A qué se refiere esto? Bien, si nosotros realizamos un estudio de análisis moral de efectos y fallos, pues nosotros podemos evitar que haya una aparición importante de defectos a lo largo de la cadena de producción, porque podemos identificar todos los modos de falla críticos que es preciso abordar. Y esto, pues claro, podría ayudarnos a identificar la anomalía potencial antes de la ocurrencia, ¿de acuerdo? De tal forma que, bueno, pues si vamos a visualizar alguna otra forma, pues la empresa de trabajo, la empresa debe registrar toda la evidencia que muestre que el diseñador estableció los procedimientos de prueba y de supervisión de las características esenciales de un producto. ¿Esto a través de qué? Bueno, pues como instrumentos de evaluación de riesgo, de tal forma que nos lleva a generar un análisis de modo de falla y efectos. Eh, la retroalimentación sobre estos resultados de las pruebas que ha realizado durante este análisis, a partir de las inspecciones y junto con las acciones correctivas que se emprendieron, también deben ser documentadas. A través de eso, nosotros podemos entonces proporcionar la evidencia de apoyo en los argumentos de defensa si hubiera algún problema en lo posterior. Bien, bueno, cómo inicia usted un análisis de modo de fallas? Pues una y otra vez, tiene usted que realizarse una serie de preguntas, plantearse estos cuestionamientos, a través de los cuales va a poder resolver este análisis modal. Primero, ¿el producto que yo estoy fabricando es seguro para el usuario final? Por ejemplo, lo vemos mucho con los juguetes, por ejemplo, con algunos juguetes que son diseñados para niños. Si usted ha tenido la oportunidad, si usted no es papá aún, o tiene algún sobrino que usted haya ido a acompañar a los padres para la compra de los regalos de Día de Reyes o de Navidad, usted, cualquiera sea el caso, o incluso cualquier otro producto que haya regalado a personas de los primeros años, observa usted siempre las leyendas que el fabricante recomienda que este producto solamente será recomendado para niños mayores a 3 años o mayores a 6 años, o que recomiendan que el uso del aparato o del juguete que está adquiriendo sea supervisado por un adulto. Bien, precisamente a eso se refiere. En ese momento, dependiendo del tipo de piezas que esté usted comprando, usted tendrá que determinar si es razonablemente seguro para el usuario final. Es decir, este juguete es seguro para el niño, puede causar atragantamiento, puede ocasionar que las piezas pequeñas se las lleve a la boca y precisamente pueda causar algún problema de ahogo. ¿Qué podría salir mal con él? Bueno, pues precisamente en el diseño de los productos, usted tiene que plantearse de todas las formas posibles qué es en dónde puede fallar. La siguiente pregunta recomendada es, ¿se cuenta con todos los dispositivos de seguridad necesarios? Si usted está analizando a lo mejor algún arnés de alguna persona que esté realizando algún tipo de colocación de elementos bajo el riesgo de una determinada altura, bueno, pues usted sabrá que ese arnés deberá de tener todos los elementos necesarios, tanto los cinchos como los elementos de sujeción, como el mismo diseño y fabricación de los elementos de las cintas, para evitar que pudiera caer en algún problema de zafarse o de romperse. ¿Qué clase de etiquetas de advertencia o instrucciones deben de incluirse? Lo que le mencionaba ahorita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los juguetes de los niños, tiene usted que colocar precisamente que ese tipo de juguete no está diseñado para niños menores de 3 años, de 6 años, o que ese juguete no puede estar en contacto con agua. De la misma manera, en algún teléfono celular, por ejemplo, usted está viendo que en el mercado acaba de salir, por ejemplo, uno de los productos muy famosos de Apple,
y habla precisamente de que este teléfono pues puede estar determinado tiempo bajo el agua y a una determinada altura de agua. ¿Esto por qué? Bueno, pues usted sabe que la presión del agua es mayor cuando la altura se incrementa. Entonces, usted advierte dentro de esta etiqueta de advertencia que no está diseñado para determinados fines el teléfono. Dice aquí, ¿qué llamarían los abogados el uso previsible razonable? Bueno, pues dentro a lo que se refiere esto es eh, que precisamente el diseño falló en una situación en donde el fabricante no especificó que podía fallar. Entonces nosotros, cuando nos enfrentamos a alguna situación legal como diseñadores, bueno, tú a mí no me advertiste como usuario final que no servía para esta actividad el producto que me estás vendiendo, por lo tanto está fallando. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es el uso razonable mediante el cual no podremos ser acusados de que el producto que estamos vendiendo no sirvió. La siguiente pregunta que nos podemos hacer al respecto es, ¿cuáles son las condiciones climáticas o ambientales extremas para las cuales el producto debería ser probado? Bueno, pues una serie de productos. Hablábamos incluso de Profeco en la clase anterior, en donde mencionábamos que Profeco somete determinados productos a alguna serie de variables de pruebas, tanto ambiente, tanta condición, tanta textura, tanto sabor, dependiendo del producto que esté analizando. La siguiente pregunta que podremos plantearnos es qué semejanzas tiene el producto con otros que se encontraron problemas previos. Es decir, vamos a hablar específicamente del caso de estudio que veíamos en la sesión anterior de Honda. Bien, yo estoy generando un vehículo en la línea de lujo que traen incluidas las bolsas de aire. Bien, pues si yo ya sé que el productor Takata tiene una serie de problemas con inflar, con el mecanismo de inflado que tiene la bolsa de aire al tener algún percance, y ese tipo de problema radica en que cuando se infla la bolsa de aire, ¿verdad? Ciertas partículas metálicas son lanzadas hacia el usuario debido al estallamiento de esa bolsa de aire. Bien, pues ya sé que voy a poder tener ese tipo de problemas con mi usuario final. Entonces yo, ahora productor de alguna otra línea de automotores como Mazda, a lo mejor, pues no voy a utilizar el mismo fabricante. Voy a tratar de utilizar algún otro tipo de elemento de seguridad que no tenga esos problemas para que no dañe al usuario y yo posteriormente no identifique o no tenga problemas legales por lo mismo. No puedo caer en lo mismo. Entonces, es a manera de un benchmarking. ¿Se acuerda usted de alguna otra asignatura que veíamos? En el benchmarking, nosotros validamos qué está haciendo el usuario de la otra compañía para poder mejorar su producto. Bien, pues así lo mismo. De los mismos errores que estamos visualizando que está teniendo el otro productor, yo puedo aprender de tal manera que ahora yo lo que voy a hacer es evitar a ese proveedor de bolsas de aire. ¿De acuerdo? Bien. De tal forma que existe dentro de la teoría una serie de herramientas que nos van a apoyar a poder identificar alguna serie de problemáticas y llevarnos también a la parte en donde podamos corregir este tipo de errores que ya se encontraron. Este tipo de análisis de modal de efectos y fallas que vamos a ver el día de hoy, pues es una herramienta que sirve para abordar de manera proactiva los riesgos del producto. Este se llama análisis de modo de falla de efectos de diseño, AMEF también llamado, que a menudo se llama simplemente análisis de modo de fallas y efectos. En la literatura usted va a encontrar una serie de formas de llamarlo, pero en general así se conoce, análisis de modo de falla y efectos. Bien, ¿y en qué consiste este? Bien, vamos a revisar 5 puntos importantes para poder lograr la calidad con el apoyo de la misma. El AMEF se compone primero. Vamos a revisar los modos de falla. Estos modos de falla se refiere a los documentos como informes de calidad. Los toma como referencia. Entonces los documentos como informes de calidad y confiabilidad
son los resultados de las pruebas e informes de garantía que proporcionan datos útiles para poder identificar esto. Es decir, son las formas en que cada elemento o función puede fallar. Y este modo es, pues, dirigiéndonos a esos documentos precisamente de seguimiento de calidad que nos van a dar información acerca de datos útiles para las pruebas e informes de garantía. La segunda característica que tiene marcado esto es el efecto de falla del cliente. ¿Qué identificamos aquí? Primero, deben considerarse en este efecto de falla del cliente las fallas en la función del producto final, la manufacturabilidad en el proceso siguiente y de manera resumida podemos decir que el efecto de la falla que está marcando el cliente es lo que el cliente ve o experimenta y la seguridad del producto. Recuerde usted que siempre debe de haber una retroalimentación entre yo como fabricante y el usuario final. ¿Qué necesita? Porque acuérdese que al final el valor agregado dentro de calidad lo va a dar el cliente. Entonces yo tengo que hacer un seguimiento que me marque una trazabilidad acerca del producto, cómo está funcionando con mi cliente. Entonces, el efecto de la falla en el cliente ver con lo que el cliente ve o experimenta directamente con mi producto. El tercer punto que vamos a validar en esta parte de la MEF es la estimación de la gravedad, la probabilidad de ocurrencia y la detección. Son las estimaciones objetivas que un equipo multidisciplinario de expertos realiza mejor. ¿A qué se refiere con esto? Bien, yo voy a realizar una calificación. Voy a poner una calificación cuantitativa y voy tratando de calificar aquí cuál es la estimación de la gravedad, cuál es la estimación de la probabilidad de ocurrencia, cada cuánto va a ocurrir esa falla, de acuerdo a la confiabilidad que hemos visto en sesiones pasadas, y también de la detección. Estas estimaciones, dice aquí, son subjetivas en el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Bien, porque si yo me dedico a hacer una empresa de ensamblaje, bueno, pues voy a identificar qué tanto falla determinado elemento. Puede ser un rodamiento, un elemento de rodamiento, ¿verdad? Puede ser un elemento de un empaque, tal vez, que esté fallando en el funcionamiento de mi producto. En fin, una serie de variables que voy a identificar. Entonces, aquí en la estimación de la gravedad o probabilidad de ocurrencia. Permítame un momento, es que tenemos una serie de ruidos en el ambiente. Permítame. Ok, le decía, ¿sería posible medir la gravedad en una escala del 1 al 10, a lo mejor en donde uno podríamos decir que es tan pequeña y que es probable que el cliente no la note, ¿eh? Y 10 significaría tal vez que el cliente podría estar en peligro de poder utilizar este producto. Así podremos medir la gravedad. Podríamos verificar con base a esto, pues en el historial del servicio, el desempeño en el campo, y nos puede aportar un indicio de la importancia de la falla. Con respecto a la estimación de la detección, pues se relaciona de una manera que podría identificarse la anomalía potencial antes de la ocurrencia. ¿Ok? Pasando al siguiente punto, en las causas potenciales de la falla, pues estas las vamos a identificar mediante las deficiencias en el mismo producto que pueden causar errores, ya sea en el campo, en la manufactura o en el montaje. De esta manera, la falla a menudo es el resultado de un mal diseño. Entonces lo vamos a evaluar tanto en la manufactura como en el montaje. Y por último, vamos a validar que con el AMEF, con el análisis modal de efectos y fallas, pues nosotros ya hicimos un estudio detallado o un análisis de lo que está ocurriendo con nuestro producto o servicio. Entonces podemos plantear una serie de acciones correctivas o controles que podrían incluir cambios en el diseño, pruebas de errores, mejores instrucciones para el usuario final,
responsabilidades de la gerencia y fechas para la terminación del objetivo. Nos planteamos un calendario a futuro en el cual nosotros podríamos mejorar esto mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios de poder realizar una MEF? Primero, podemos validar a partir del mismo los problemas operativos que trastornen un proceso de producción y generen desperdicio, tiempo de inactividad u otros costos que no agreguen valor. ¿Qué más? Es posible utilizar este enfoque en los procesos de identificación de las condiciones peligrosas que pueden poner en riesgo a un trabajador. Por otra parte, podemos usar el AMEF no solo, el usuario del AMEF no solo mejorará la funcionalidad y la seguridad, también va a ayudar a reducir los costos de las fallas y en particular aquellos por garantías, además de disminuir los problemas de manufactura y entrega de servicio. Es decir, el beneficio que podemos obtener con el AMEF, podemos ayudar a resolver los problemas operativos de desperdicio y tiempos de inactividad, alguna condición peligrosa que le esté poniendo en riesgo a nuestros trabajadores, y también podemos identificar la funcionalidad y la seguridad, así como reducir los costos de las fallas. El estudio AMEF es un estudio muy completo. Vamos a revisar algunos ejemplos correspondientes y le quiero compartir de inicio que podemos plantear una rúbrica de puntuación para las estimaciones de la MEF. ¿Se acuerda usted que hablábamos de 3 calificaciones? Bien, pues estas 3 calificaciones hablan de la estimación. En la primera columna habla de una puntuación cuantitativa. Es decir, le podemos asignar una calificación dependiendo del grado de avance que tengamos identificado. Vamos a validar 3 rubros. El primero es la gravedad, el segundo es la ocurrencia y el tercero es la detección. Vamos a hablar de la estimación. El número 1, en gravedad, podríamos hablar que es poco o ningún defecto dentro de nuestro producto. Del 2 al 4, una calificación del 2 al 4, podemos decir que la gravedad es un defecto menor o que va a incurrir en una inconveniencia para nuestro cliente. En la estimación de calificación de 5 a 6, nosotros podemos identificar que nuestra gravedad es el impacto importante para la satisfacción del cliente. Ya tenemos una queja fuerte. Si nosotros tenemos una estimación de calificación de 7 a 9, podremos decir que la gravedad es un impacto severo en la seguridad o en la satisfacción del cliente. Si le tenemos una calificación 10, que es dentro de la rúbrica de la puntuación para la estimación de la MEF, nosotros hablamos de que ya es un peligro potencial o amenazante para la vida. ¿Se acuerda usted entonces, retomando el caso Honda? Si Honda ya mandó a retomar la revisión de todas las unidades de las camionetas Odyssey para el cambio de esa bolsa, entonces estamos hablando de una estimación número 10, ¿está usted de acuerdo? Porque ya es peligroso o potencialmente amenazante para la vida. Ya no estamos hablando de estos niveles más bajos. Es por eso que él ya se encontraba en este rubro, manda a traer mejor todas las unidades y a realizar el cambio correspondiente. ¿Qué va a pasar con la ocurrencia? Bien, de la misma forma, si tenemos el caso de un valor cuantitativo de 1, pues es muy improbable de que vaya a ocurrir, casi no va a ocurrir ese tipo de error. Entonces no podemos estar tranquilos. Pero ¿qué ocurre en una calificación entre 7 y 9? Pues va a haber una probabilidad de ocurrencia muy importante. Entonces, de la misma manera, a partir del 7 y un 9, yo ya sé que tengo un elemento que falla. Puede ser en la tornillería, a lo mejor todo mi producto está muy bien. ¿Se acuerda usted de cuando hablábamos de las dimensiones de la calidad, que eran 9? Y entre esas dimensiones de la calidad nosotros estábamos hablando de cómo se comportaba un determinado producto, eh, y que a lo mejor todo el producto es muy bueno, a lo mejor, pero ¿qué cree? Que el problema se encontraba en el embalaje. Es decir, mi producto de producción era muy bueno, toda la televisión, mi dispositivo externo, que era mi control remoto, tenía todas las funcionalidades, era resistente, la pantalla tenía una nitidez excelente, una definición muy buena, pero ¿qué cree? Que el empaque era el defectuoso, y cuando yo entregaba ese producto a mi cliente final, pues bueno, ya llegaba roto, no se cumplía con la determinación del número de estiva que podía tener
ese producto entonces llegaba roto, el empaque daba un mal aspecto para mi cliente, ¿no? De tal manera que incluso hablábamos de una frase, el, la resistencia de la cadena que tienes, ¿se acuerda usted? Dependía del eslabón más débil. De eso determinaba qué tan bueno era mi producto. Bien, ¿qué pasa ahora con la parte de la detección? De la misma forma, tenemos estimación del uno, pues casi siempre podemos detectar el error. ¿Qué pasa entre el 5, entre la calificación 5 y 6 que podríamos dar? Bueno, pues hay una posibilidad moderada de detección. No como podríamos, estamos en medio, podríamos detectarla o no. Eh, E incluso, ¿se acuerda usted cuando fue a la planta de Yakult y tenía unos observadores dentro de la línea de producción? Imagine usted que estábamos en este rango, entre 5 y 6 aproximadamente. Hay una posibilidad moderada de detección porque era visual. Por eso ponían una serie de operadores a lo largo de la línea para poder identificar qué ocurría con ese producto defectuoso. Tenía hasta cuatro operadores dentro de esa línea para identificarla y poder reducir aún más la calificación a uno, ¿verdad? Y la estimación número 10 que es no puede detectarse o es un defecto oculto de fabricación. ¿De acuerdo? Bien, de esta forma nosotros estamos colocando una serie de calificaciones aparte del estudio de AMEF de investigación que estamos realizando, evaluando tres puntos, tanto la gravedad como la ocurrencia y como la detección. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a la siguiente parte en donde vamos a validar un ejercicio muy bueno. Bien, primero, de acuerdo a lo que acabamos de validar ahorita, nosotros estamos hablando precisamente de las calificaciones que vamos a dar. Quiero que ponga atención en esta parte. Voy a mover esto para acá. Vamos a evaluar tres puntos. Entonces, aquí vamos a evaluar, esta es la estimación, esta es la calificación y esta está definida la estimación de la gravedad. La calificación 1 es probable que el paciente no lo note. Vamos a hablar acerca de un AMEF realizado para un estudio en el área de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, la calificación de estimación de gravedad, el 1 corresponde a que es probable que el paciente no lo note. El 5 es que hay una inconveniencia para el paciente y los múltiples proveedores. El 9, la calificación 9 es que la falla implica no conformidad regulatoria. Perdón. Bien, ¿qué pasa con la detección? ¿La podemos detectar, sí o no? Bien, pues esto ocurre de la misma manera. En la calificación número 1 es muy remoto que la podamos detectar. En el número 4 hay una detección moderada. En el número 9 nosotros la calificación la determinamos para una probabilidad muy alta, ¿de acuerdo? Para detectarla. Y en la estimación 10 es muy visible la probabilidad de detectar ese tipo de problemas. Con la probabilidad esta tabla está definida a partir de aquí, de IPTO, que quiere decir incidente por millar de oportunidades. IPMO habla de el incidente por millón de oportunidades. Es decir, en el caso de IPTO es qué tanto va a ocurrir eh, en 1000 oportunidades, ¿verdad? Entonces, yo le voy a agregar la estimación número 1, ¿verdad? A la calificación número 1, lo voy a multiplicar por 0.00067, que es la confiabilidad. Le voy a poner la calificación de 5 a 2.5. Este es el grado de error que tengo por la probabilidad de ocurrencia. Recuerde que está basado en datos probabilísticos. Si yo tengo una estimación de 9, de error 9, entonces es porque están ocurriendo en 1000 oportunidades, están ocurriendo 333 veces. Y la estimación 10 es si ocurren dentro de las 1000 oportunidades que estoy revisando, en 500 de ellas está ocurriendo, entonces yo tengo una posibilidad muy grave de fallo, le voy a poner la estimación número 10, ¿de acuerdo? En el millón de oportunidades de la misma manera,
Le voy a colocar la calificación de 1 si ocurre solamente una en 1.000.000. Acuérdese otra vez, IPMO habla de incidente por millón de oportunidades. Le voy a poner calificación de estimación 6 correspondiente a esta columna. Aquí está, mire, de hecho, está de este lado, del lado derecho. Estimación 6, si encontré 12.500 casos dentro de 1.000.000 de oportunidades de la prueba. Y le voy a poner la estimación número 10, si encuentro que hay un incidente, hay 500.000 incidentes por millón de oportunidades, es decir, la mitad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí que la detección es casi segura, muy alta, moderadamente alta, baja, muy remota o casi imposible de que ocurra. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. ¿A qué nos referimos? Si usted tiene su calculadora, por favor, vamos a tratar de hacer el siguiente ejercicio de una manera un poquito más factible. ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor? Vamos a hacer una operación numérica para poder trabajar este ejercicio. Si usted tiene a la mano una calculadora, le agradecería a usted que la pusiera a trabajar y me pudiera ayudar con los cálculos numéricos. Bien, este es el estudio AMEP. En esta parte, permítame un momento. Es que tengo aquí una serie de ruido ambiental, usted sabe cómo ocurre. Dice aquí, ejemplo de una AMEP en la atención de la salud. La descripción, todo el estudio AMEF tiene que decir en dónde se está realizando. Es una recolección y procesamiento de especímenes, es para un laboratorio. Este fue desarrollado en el 2004 en Detroit. La responsabilidad del proceso está a cargo de Jane S. La fecha clave, bueno, aquí no nos corresponde, no nos colocaron el dato. El número de AMEF realizado es el 2004-1, seguramente fue el primero, es como si fuera un oficio. Está preparado por el equipo de RDR y la fecha de revisión es el 2 de julio del 2005, ¿de acuerdo? Ok, primero aquí está la estimación, es el número de variable que voy a trabajar. Para este estudio AMEF tengo tres variables. La función de requerimiento del proceso, primero es, voy a analizar en la primera variable, voy a tomar el espécimen. La segunda variable, el segundo proceso es centrifugar ese espécimen y la tercera variable de análisis de este estudio AMEF va a ser almacenarlo y refrigerarlo. ¿Y cómo funciona? Voy a identificar los modos de falla. Vamos a hablar primero, vamos a enfocarnos en el primero. 1. ¿Cuál es la variable? Voy a tomar el espécimen. ¿Cuál es el modo de falla potencial? ¿Cómo identifico yo que puede fallar la toma de ese espécimen? Bueno, primero, si lo coloco en un tubo equivocado, vamos a hablar de una toma de sangre. ¿Cómo puedo errar yo en la toma del espécimen? Primero, si en la toma de sangre lo coloco en un tubo equivocado, tal vez utilicé el tubo que iba a marcarlo como plaquetas, sino para el análisis de glóbulos rojos, tal vez, ¿no? Eh, qué otro modo de falla puedo tener dentro de la variable de tomar el espécimen? Bueno, pues que lo tengo ahí y usted sabe que la sangre, por ejemplo, se va degradando con el tiempo, entonces empieza, si no lo meto a refrigerar, esa sangre se va a echar a perder, ¿de acuerdo? Por eso existe el banco de sangre. En el banco de sangre hay condiciones ambientales determinadas específicamente para mantener la sangre cuando se requiera para una transfusión, esa sangre se puede utilizar. Entonces, otro modo de falla en la toma del espécimen es que no lo estoy refrigerando a tiempo. ¿Qué otra falla encontré dentro de este estudio? Bueno, no lo estoy centrifugando. Para realizarle las pruebas correspondientes de los análisis, una de las pruebas es centrifugarlo. Si no lo centrifugué en el tiempo de vida correspondiente de ese tubo, pues se me va a echar a perder. ¿Qué va a pasar? Otro tipo de falla para echar a perder este espécimen es la escasez de los tubos. Bueno, pues no tengo tubo, entonces ¿en dónde hago el vaciado de la sangre? Por lo tanto, no hay un modo de falla potencial para la toma de ese espécimen. En la columna siguiente hablamos de los efectos potenciales de esa falla. ¿Qué va a fallar? Ok, todo es lineal, ¿eh? Si no lo pongo yo en el tubo equivocado, ok, entonces, ¿cuál es el efecto potencial de esa falla? Pues que se va a ejecutar una tarea equivocada, no lo estoy poniendo en el tubo correcto. Si no lo refrigeré a tiempo, ¿cuál es el efecto? Pues se va a estropear el espécimen.
De la misma forma, si no lo centrifugo a tiempo, ¿qué va a pasar? De la misma forma se estropea el espécimen o la toma de la muestra. El modo de la falla dentro de tomar el espécimen en la escasez de tubos, ¿cuál va a ser el efecto potencial de la falla? Que voy a tener que reelaborar otro tipo de espécimen. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Por favor, ayúdenme a identificar si todos vamos siguiendo este proceso. Sí, ¿Todo? profe. Ok. Está un poquito largo, ¿eh? Yo le aconsejo que las dudas que tengan la tenemos que resolver hoy porque tenemos una actividad marcada de evaluación. Entonces, está un poco largo, sí, es largo el proceso del estudio de AMEF, pero precisamente eso nos va a ayudar a identificar todos los modos de fallos, ¿de acuerdo? Ok, entonces es lineal, decíamos aquí. Entonces, retomando el caso del primero, la primera variable es tomar el espécimen, voy a hablar de una lineal. Si yo le pongo el modo de falla potencial que lo puse en el tubo equivocado, el efecto que puedo tener es que estoy ejecutando una tarea equivocada. ¿Cuál es la gravedad? ¿Se acuerda usted que vimos la calificación aquí atrás de 8? Aquí le puso el diseño para este fue de 8. Ok, ¿a qué se refiere esa gravedad de 8? Bien, que la causa, de acuerdo a esta diapositiva que tengo aquí, la falla causa una elevada insatisfacción en el paciente. Eso es lo que elaboró. Es decir, esta es la rúbrica, la escala de estimación de gravedad, probabilidad y detección. De aquí estoy sacando la calificación. Entonces yo sé que en el número 8 la falla causa una elevada insatisfacción en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Voy a seguir a la siguiente. ¿Cuál es la causa potencial del mecanismo de la falla? Pues hay un error involuntario, ¿verdad? Yo, la persona que estoy tomando la muestra de la sangre, lo estoy colocando en un tubo equivocado. Mi efecto de falla potencial es que estoy ejecutando una tarea equivocada. La gravedad es de 8 porque causé una insatisfacción en el cliente. ¿Cuál es la causa potencial? Pues hay un error involuntario, porque al momento de yo tomar el tubo, seguramente no tuve la precaución de validar que efectivamente fuera una rúbrica para la sangre. Entonces, cuando yo le tomo el tubo, era para otro tipo de estudio de análisis y seguramente la máquina no me permite monarlo en el lugar correcto para centrifugarlo, pues tengo que tomar otra muestra de sangre porque al momento de hacer el vaciado en el otro tubo, voy a causar que se contamine mi muestra y no me va a dar los resultados correspondientes. ¿Cuál es la ocurrencia? Aquí le marcó el número 3. Me voy nuevamente a la rúbrica. La probabilidad de ocurrencia es alta. Ocurren 67 veces por cada millón de oportunidades o 0.067 por cada 1000 oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces esta es la calificación. Es una detección muy alta. ¿De acuerdo? Estoy girando entre las dos diapositivas para que pongamos atención en esa parte. ¿Cuál es la detección? Bueno, pues aquí lo estoy calificando con el número 9. ¿A qué se refiere esto? La detección con el número de es que me puedo dar cuenta muy fácil. Es muy alta la detección. Ahí me doy cuenta luego. Y sí, seguramente porque cuando erré en la detección de los dos envases, pues me doy cuenta, ¿verdad? Entonces lo puedo detectar. ¿Cómo se saca la calificación? Vamos a obtener a través de esto el número de prioridad de riesgo, dice aquí en la columna. ¿Cómo obtengo ese número de prioridad de riesgo? Ok, aquí es a donde entra el cálculo numérico cuantitativo. La gravedad fue de 8, la ocurrencia fue de 3 y la detección fue de 9. Vamos a realizar la multiplicación de estos tres factores, 8 por 3 por 9. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Por favor, ayúdenme con ese cálculo numérico. 8 por 9, 72. Por 3, ¿cuánto nos da? 216. 216. Acaba de aparecer en pantalla. ¿Ya lo vio? Lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Número Así. 216. ¿Ok? Voy a hacer el siguiente. 8 por 6 por 9. ¿Cuánto es? 432. 432 apareció en pantalla. ¿Ya vio usted? De la misma manera, revisemos la siguiente variable. No lo centrifugó a tiempo, ese es el modo de falla. El efecto potencial de la falla fue estropear el espécimen. Yo lo identifiqué con el número 8 en mi estudio AMEF
Y en mi número de 8 de la gravedad, estoy hablando, aquí no me permite el regreso de la diapositiva. Bueno, ya vio usted cómo saqué la calificación. La gravedad 8 fue que la falla de la causa es una elevada insatisfacción en el paciente de la misma manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahora el error involuntario va a ser con una calificación de 6 y la detección fue de 9, ¿verdad? Aquí tengo 8, 6 y 9. Si usted realiza ese producto va a tener una calificación de 432. De la misma forma, para el siguiente caso, es 4, 7 y 7. ¿Cuánto es 7 por 4? 28. 196. 196 apareció en pantalla. ¿Ok? Esto y ahora voy a analizar la variable número 2, es el centrifugado. ¿Qué falla? ¿Cuál es el modo de falla del centrifugado? Bueno, pues puede fallarme el equipo. No se debe a un error humano, sino a un error del equipo que estoy utilizando para el análisis, para poder realizar el centrifugado de esa muestra de sangre. Falló el equipo. ¿Cuál es el efecto? Pues que no pueda yo realizar esa prueba, ¿verdad? ¿Qué calificación de gravedad le doy? La 4, de acuerdo a la rúbrica que mencioné en la diapositiva anterior. ¿Cuál es la causa potencial del mecanismo de esa falla? Pues que mi equipo esté deteriorado. ¿Cuál es el grado de ocurrencia? Es 2, es muy baja. ¿Cuál es la forma de detectarlo? Pues es muy alto. Me voy a dar cuenta luego que la máquina no está funcionando, ¿verdad? Entonces es muy alta la detección que puedo tener. De la misma manera realizo mi procedimiento de multiplicación. 4 por 10, 40 por 2. 80. 80. Esa es mi calificación de número de prioridad de riesgo. ¿Qué pasa en la siguiente variable? Bueno, en la variable de centrifugado, el tiempo de operación. En el modo de falla potencial es que detecto que el tiempo de operación es insuficiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lancé a centrifugar la máquina, si yo le tengo marcado dentro de mi norma oficial que debe de centrifugarse durante 1 minuto, a lo mejor la máquina está fallando a los 30 segundos y se para. Bien, ¿cuál es el efecto potencial de la falla? Pues el espécimen, ¿verdad? Se va a echar a perder. La gravedad es grande, es de 6. La causa potencial del mecanismo de la falla, pues es un error involuntario porque yo no estoy controlando ese tiempo de operación de la maquinaria. El error es del equipo. ¿Cada cuánto ocurre? Pues cada 4 es la calificación que le estoy determinando. La detección, pues es muy alta, me doy cuenta muy fácilmente, ¿verdad? Que no me dio el minuto completo, sino solamente la mitad del ciclo. De la misma forma, saco mi calificación, 6 por 9, 54 y por 4, 216. ahí está mi calificación. De la misma manera, ahora, ¿qué va a pasar en el tercer caso? ¿Se acuerda usted que íbamos a identificar 3 variables? La primera variable era tomar el espécimen, la segunda variable es centrifugarlo y la tercera variable a analizar es el almacenamiento y la refrigeración. ¿Qué pasa aquí? El modo de falla que yo encuentro es que no hay un registro de temperatura. Entonces, ¿qué puede causar ese modo de falla? Pues que haya incertidumbre en el espécimen. ¿Está vivo o está muerto? ¿Sirve o no sirve esa sangre para una determinada transfusión? ¿Verdad? ¿Cuál es la gravedad? 8. Es muy alta. ¿Cuál es la causa potencial de que el mecanismo falle? Bueno, pues que está fallando precisamente el equipo. A eso se refiere. No hay un monitoreo correspondiente con respecto a la temperatura. Esto es lo que quiere decir esta causa potencial. ¿Cuál es la ocurrencia? Pues ocurre 3 de 10, entonces no es muy común, pero sin embargo sí ocurre. ¿Cuál es el control de proceso actual? Pues que si no sirve esto, no sirve el control de registro de temperatura, pues ¿qué hago? Pues adquiero un termómetro, pero tengo que abrir la cámara de refrigeración, colocar el termómetro y ahí sí me puedo dar cuenta, ¿verdad? Es como cuando usted entra al Oxxo de una manera burda, ¿verdad? Como ejemplo, al Oxxo o entra a algún otro lugar en donde tengan una cámara frigorífica en la parte superior, usted se va a dar cuenta que tienen la temperatura siempre marcada dentro de esa cámara. Bueno, pues entonces pueden dar cuenta muy fácilmente, por eso ponen una calificación de 10. De la misma manera realizamos el producto de los 3 factores. Tengo que es 10 por 8, 80 por 3, 240, ¿no?
Perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. De la misma manera, analizo otro modo de falla potencial. La temperatura es errónea, el espécimen está corrupto, la gravedad es de 8. Realizo el producto correspondiente y me da que es de 112. Y para el último, si lo dejo caer, ¿verdad? Si ya tengo el producto dentro de la cámara frigorífica, si se me cayó, se estropea el espécimen, pues la gravedad es muy alta. El error, claro, es involuntario, la ocurrencia casi no es porque hay una serie de, a lo mejor en donde yo transporto las muestras de sangre que tengo algún tipo de elemento, alguna caja que mantenga todos esos especímenes en determinado almacenamiento, entonces por eso casi no ocurre. De la misma forma, la detección pues es muy baja, casi no nos damos cuenta si se cae, porque a lo mejor el tubo es de plástico y no hay un ruido fuerte con respecto a la caída en el suelo, entonces es 3. La calificación para eso es 24. Ahora, ¿qué ocurre dentro de esto antes de que pasemos a la segunda parte de la tabla? Yo identifico que aquí tengo 216. Aquí tengo 432, 432, 196, 80, 216, 240, 112 y 24. Esto es cuantitativo. Yo no puedo, a lo mejor como empresa, corregir todos los errores que ya identifiqué de primer inicio porque incurren costos. Bien, esto es a manera de un 80-20. Elimina las variables críticas. Esta suma que acabo de obtener aquí, perdón, bueno, pues sí, este múltiplo que acabo de obtener en cada uno de estos, esta calificación, más bien dicho, este ranking, me da, me determina cuáles son los que ocurren con mayor posibilidad. E identifiqué dos, mire usted, en la toma de espécimen ocurre siempre que no lo estoy refrigerando a tiempo y que no lo estoy centrifugando a tiempo. Entonces, tengo que irme a esa variable a identificar por qué está ocurriendo, cuál es el problema que ocurre con estas dos. Y bueno, si usted agarra estas dos, que es no refrigerarlo a tiempo y no centrifugarlo a tiempo dentro de la toma del espécimen, y después toma la otra variable de no almacenarlo o refrigerarlo, es decir, que no hay un registro de temperatura, bueno, primero voy a capacitar a mi personal en no refrigerarlo a tiempo y no centrifugarlo a tiempo, e explicarles la importancia de la toma de espécimen en su forma correcta y arreglar mi maquinaria con el registro de temperatura. Voy a atacar estas tres. Las demás pueden ser una serie de problemáticas que sí están ocurriendo, pero las críticas, las variables críticas que tengo que atender son esas tres. La 432, 432 y la 240. En esas me voy a enfocar. Bueno, ahora bien, el estudio AMEF no necesariamente tiene que dar esta segunda parte de la tabla que estoy marcando con el láser, ¿verdad? Con que yo pudiera definir acciones recomendadas para esas tres que identifiqué como críticas es suficiente. Este estudio AMEF para el área de la salud es muy completo. ¿Qué me está diciendo aquí? Bien, pues que para el 432 me dice, ¿qué acción me recomiendas para poder quitar este problema de no refrigerarlo a tiempo para que no se te estropee el espécimen? Bueno, pues hay que implementar bitácora de seguimiento y uso de alarmas para auditar la gráfica diario para su terminación. Entonces, con esta bitácora diaria estoy validando que la persona esté metiendo a tiempo el espécimen a refrigeración, ¿eh? ¿Quién es la responsable y la culminación de este objetivo? Pues la responsable es Betty. ¿Cuándo debemos de revisar que efectivamente lo está haciendo? En esta fecha. ¿Qué acción está emprendiendo? Las acciones recomendadas realizadas, que son estas. ¿Qué está haciendo? Pues está implementando una bitácora. Ok, ya pasó el tiempo. Betty ya realizó las actividades correspondientes a las acciones recomendadas. ¿Qué está pasando? Pues voy a revisar el resultado de esta acción. Hay una gravedad nueva. Esta es la gravedad que marcamos en primera instancia. Mire, esta es la calificación. ¿Cuál es la gravedad? Ahora aumentó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la ocurrencia? Era de 3 y ahora bajó a 1. ¿Qué pasó con la detección? Era de 9 y ahora es de 1. Si usted realiza este producto es 9 por 1, 9.
por 1, 9. Ya bajó de 2,16 el número de prioridad de riesgo a 9, el número de prioridad de riesgo nuevo. Es decir, toda esta segunda parte de la tabla habla de las acciones correctivas que yo ya le di el seguimiento a todo mi estudio AMEF. Ya realicé todas estas acciones, ya identifiqué quién las va a realizar en su departamento correspondiente, en qué fecha se comprometió a tener un resultado mejor, cuál es la acción que emprendió de acuerdo a la acción recomendada. Ahora, con base a esto, cuál es la nueva calificación de la gravedad, la nueva calificación de la ocurrencia nueva y la nueva calificación de la detección nueva. Todo esto es un producto, 9 por 2, 18 por 2, son 36. Están calculadas de la misma manera que lo hicimos en esta parte del estudio MEF. De la misma forma, 9 por 8, 72 por 1, 72. 4 por 3, 12 por 7, 84. Y de esta forma nosotros estamos obteniendo el estudio AMEF correspondiente. Como ven, es un estudio que requiere desglosar muchos pasos, muchos. Por eso precisamente nos ayuda a identificar los efectos y las fallas, tal cual se llama el análisis modal, ¿verdad? Análisis modal de efectos y fallas. ¿Y qué cree? Que este tipo de estudio lo utilizamos para todos los sectores. Aquí tenemos una aplicación ahorita precisamente para la parte del área de la salud, pero se identifica en muchas partes. En este estudio que le acabo de mostrar, ¿tienen alguna duda? Creo que no. No. Ok. Bueno, aún así, acuérdense que la sesión está Bueno, siendo grabada para que... Ajá, en dígame la, usted. en la parte de en los resultados de la acción, eso ya cómo se toman. Ah, bueno. Usted aquí con el láser estoy señalando, ¿eh? ¿Verdad que esto corresponde al problema que tenemos actualmente? Mm, Bueno, usted ya tiene la identificación de sus variables críticas aquí de acuerdo a lo cuantitativo, ya sabe cuáles son más graves que las otras, ¿verdad? sí. Bueno, a partir de esta primera parte de la gráfica, perdón, de la tabla, de estas columnas que están divididas por esto, usted genera ahora acciones recomendadas para los problemas que ya identificó acá. Genera acciones recomendadas para solucionarlo, determina quién lo va a arreglar, en qué tiempo, qué acciones sí tomaron en cuenta, ¿ok? Y ahora esto es con base a la nueva gravedad de acuerdo a estas acciones recomendadas. ¿Sale? Esto es en el pasado y esto es de acuerdo a lo que ahora corregimos. Y esta es la nueva Ah, calificación la nueva calificación que tenemos de acuerdo a lo que ya arreglamos, de acuerdo a las acciones que ya corregimos. bueno, entonces en base a las acciones recomendadas y a la acción eh, Emprendida, que emprendida, ya se toman las nuevas eh, calificaciones. Volvemos a hacer un pues, estudio AMEF y con base a la rúbrica original, ¿verdad? ah, Y ahora otorgamos nuevas calificaciones. Con base a eso, ahora tenemos un nuevo número de prioridad de riesgo y está marcado aquí. Solo que se acostumbra a poner este estudio AMEF el antes y el después para que se vean los cambios. ¿Sale? sí. Si se quisiera hacer otro estudio, es decir, ahorita tengo otra nueva gravedad, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos más grandes que tengo que resolver ahora? Pues es este, ¿verdad? El almacenarlo y refrigerarlo, porque tengo una calificación de 108 y aquí tengo una calificación de 84. Bueno, pues ahora en esta fecha actual planteo ahora una nueva columna, ¿verdad? De acciones recomendadas, quién va a ser el nuevo responsable, en qué fecha se compromete a dar resultados, qué acciones va a emprender. Y para esa fecha yo voy a hacer un nuevo estudio AMEF y voy a tener otro nuevo número de riesgo, de prioridad de riesgo, ¿verdad? Y así se va la cadena. Acuérdense que la situación de calidad es una situación de mejora continua, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, Eric? Sí, profe.
Ok, no hay ninguna duda de este, ¿verdad? No. Bueno, perfecto. Ahora bien, le voy a compartir uno que yo realicé. Y yo estoy estudiando el doctorado. El doctorado es en análisis de proyectos, en gestión para generación de proyectos de ingeniería. Y me dejaron a mí hacer uno de estos. Y también de la misma forma es muy largo. Es muy similar la estructura, pero a mí me recomendaron otra estructura para este estudio. De manera general es muy parecido, pero cambia un poquito la nomenclatura. Hasta aquí este quedó claro y voy a revisar el siguiente. Fíjese bien, esto es lo que a mí me recomendó el doctorado. Y en el doctorado me dicen, vas a realizar un análisis de modo de efecto y falla, ¿verdad? Este, bajo este esquema. A mí me ponen que aquí declare el problema general. En este caso, bueno, pues si estábamos hablando del problema anterior de salud, aquí tendría que poner, ¿verdad? Que hay un problema con la recolección y procesamiento de especímenes. Ese es el problema aquí, ¿ok? Luego me dice que aquí ponga las variables, variable 1, variable 2 y variable 3. Estas variables tendrán que referir a esta, tomar el espécimen, centrifugarlo y almacenarlo y refrigerarlo. ¿Qué pasa ahora aquí? Modo de comportamiento. El modo de comportamiento con respecto a la variable 1 y otro modo de comportamiento con respecto a la variable 1. Con esto me refiero a lo que vimos en esta parte, modo de falla, ¿ya vio? Y, y los efectos potenciales de la falla, a eso se refiere. El efecto, este es el modo de comportamiento y el efecto, es muy parecido, ¿eh? Modo de falla y el comportamiento es el efecto potencial de la falla, aquí le llaman de manera distinta. Ahora le están llamando S, O y IR, es el producto de las dos. Aquí dice que le voy a llamar severidad a la S, ocurrencia a la parte de O y a IR a la índice de relevancia. Ok, aquí solamente está manejando dos calificaciones a mí, para la nomenclatura de este análisis de modo de efecto y falla. De tal forma que aquí manejé tres variables, manejé la gravedad, manejé la ocurrencia y manejé la detección. En este solamente manejo severidad, manejo ocurrencia y el índice de relevancia. Este índice de relevancia se refiere, ay, ese índice de relevancia se refiere al número de prioridad de riesgo aquí, ¿de acuerdo? Y de la misma manera le está poniendo calificaciones. La severidad se le asigna un valor de entre 0 y 10 del impacto que tiene, ¿verdad? La ocurrencia se le agregó aquí un valor de 0 a 5 en la probabilidad o factibilidad de que ocurra el efecto. Y el índice de relevancia solamente es el producto de estos dos. La severidad por la ocurrencia me va a dar el índice de relevancia. ¿Qué tuvo de bueno este AMEF que construí? Que me lleva, ¿verdad? Que este AMEF que, que pusimos como ejemplo me llevaba a generar acciones recomendadas, la fecha, quién era el encargado, la fecha del compromiso y la nueva generación del resultado. Bien, pues como yo estoy haciendo un estudio de investigación de ingeniería, lo que voy a hacer aquí es, con base a esta variable, yo voy a generar cuestionamientos en preguntas de investigación y estos cuestionamientos me van a llevar a generar hipótesis. ¿Por qué? Porque estoy generando casi mi tesis de doctorado, estoy en la pre de mi tesis de doctorado. Entonces, esta se complementa no con una propuesta de seguimiento para corregir los errores, sino que podemos construir a partir del análisis de modo y efecto de falla un cuestionamiento de preguntas de investigación y una generación de hipótesis. Ojo, este estudio AMEF incluso le puede servir para realizar un estudio de tesis para poder egresar dentro de la ingeniería, ¿eh? Entonces, e incluso en el sector laboral es muy utilizado todavía este estudio AMEF. Es parte de los tópicos de calidad que se llevan a cabo. ¿Hasta ahí vamos bien, Eric? Sí, profe. Más o menos, ahí vamos, ¿no? Bien, Sí, pues le voy a bueno, mostrar. es Ajá. parecido a la otra, al ejemplo Es muy anterior, solo que parecido. Ajá. sí, solamente que, como dijo, que cambian algunas variables, pero es prácticamente
Exacto, es muy Muy parecido. Aquí bueno. utilizamos solamente dos rúbricas, ¿verdad? La severidad y la ocurrencia, pero ahora la segunda parte del estudio a mí me lleva a realizar un estudio de investigación y en el otro, en el de la salud, me llevaba a realizar un estudio de mejora de continua del proceso, ¿verdad? Ok, ahora la siguiente diapositiva va a hablar acerca del estudio AMEF que yo realicé y es este. Brevemente les planteo que lo que yo estoy haciendo es generar una propuesta para resolver el desecho de partículas por el desecho de los neumáticos usados. Entonces, a mí me llevó brevemente, ¿no? La historia del doctorado y yo quería realizar una propuesta para generar un análisis acerca de qué podemos hacer con ese material, pero pulverizarlo. Pero yo lo quiero hacer por un método mecánico. Bueno, más o menos ya estuve leyendo muchos artículos, sobre todo los chinos están muy metidos en esta parte. ¿Y qué cree que el problema prácticamente podría decirse que se está resuelto porque hay muchas aplicaciones? Usted le puede dar el uso de un impermeabilizante, se utiliza para carreteras, se utiliza para generar adoquines, se utiliza para el concreto hidráulico, de hecho es muy bueno. En fin, mil aplicaciones. Pero ¿sabe cuál es el problema que yo encontré ya? Y con este tipo de herramientas, esta es una de las herramientas que yo he visto en el estudio del doctorado. He visto muchísimas más. La verdad es que es una carga de trabajo importante para el doctorado. Pero lo que vi que el problema realmente radica en la recolección. Porque sí, tú ya tienes tu aplicación, es sustentable con el medio ambiente, pero ¿cómo la recolectamos? Porque nadie la recolecta. No es como el PET, ¿verdad? Que usted ve una botella, la recoge y sabe que va a tener una retribución económica por ese material. Lo que va a ocurrir ahora con la llanta es que usted va pasando por la calle y todos encontramos neumáticos en desecho tirados en la calle. Ok, entonces, ¿cómo hacemos que ese neumático tirado en la calle llegue a un proceso de producción para la molienda y convertirse en materia prima? El problema es de logística. El problema está ocurriendo en la recolección de los mismos. Bien, conforme a eso, voy a realizar una propuesta de tesis y realicé este AMEF. Y entonces la declaración de mi problema es, ¿a qué se debe la proliferación de los neumáticos de desecho en zonas urbanas? Si se da cuenta, está construido en forma de pregunta, porque es un estudio de investigación. Las variables que yo encuentro es, primero, porque la recolección, la variable que tengo que analizar es la recolección por recompensa remunerativa. Centros de acopio, los programas, que debe de haber programas de cambio de neumáticos nuevos a cambios de los desechados. Es muy similar al proceso la propuesta es muy similar a que ocurra como cuando usted compra una batería de carro. ¿Qué le ofertan? Si usted va a comprar la batería de carro, tráeme el casco viejo y te doy el nuevo y te hago un descuento de 200 pesos. O no te puedo vender esta, por ejemplo, en Aurrera una vez me tocó comprar una batería y no me la vendieron hasta que no les entregué el casco viejo, por ejemplo. Otra de las variables que encuentro es que factoricemos la recolección de las llantas, de los neumáticos, pero por un servicio concesionado, es decir, que específicamente hay acuerdos con los productores eh, para poder recolectar esto. Bien, vamos a analizar ¿qué le parece? Primero, la declaración, aquí está, el centro de acopio, este es el que más me enfoqué yo. Eh, ¿Cuál es el problema, el modo de comportamiento? Pues que existan en las zonas aledañas, que no existan en las zonas aledañas y que no haya difusión de las campañas de acopio temporales. Primero, ¿cuál es el efecto? Las personas entregan los desechos en el lugar. La severidad es 5, la ocurrencia es 1, es muy baja y el índice pues va a ser 5, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que hay centro de acopio que existan en zonas aledañas, pero que las personas no entregan los desechos en el lugar. Entonces la severidad es alta, la ocurrencia, porque regularmente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Las personas no lo entregan. Entonces me va a dar el múltiplo de 45. ¿Cuál es el cuestionamiento o pregunta de investigación a la cual yo llego con esta variable, este modo de comportamiento?
estos efectos y este índice de revisión que tengo aquí, pues que las personas conocen la ubicación de los centros de acopio de los neumáticos. ¿Ok? Esa es la pregunta de investigación que tengo de este análisis. ¿Qué hipótesis puedo generar aquí? La ciudadanía entregaría los neumáticos de desecho si existieran los centros de acopio. Una campaña de acopio estructurada permitiría una mayor captación de neumáticos en desuso. Entonces, de esa forma yo estoy realizando esta parte del análisis. Por ejemplo, aquí está de recolección de recompensa remunerativa. El modo de comportamiento: existe un mercado que compra los neumáticos de desecho. ¿Cuál es el efecto? La sociedad, como existe un mercado, quien la compre, es decir, como en los lugares en donde nos compran el cartón, el fierro viejo o el PET, pues ahora están comprando los neumáticos, pues entonces el efecto sería en que la sociedad misma, todos nosotros, nos interesaríamos por recoger ese elemento de neumático y entregarlo. ¿Cuál es la severidad? Es 8, es alta, y la ocurrencia sería 5. El índice sería muy alto, sería de 40. Pero existe la parte opuesta. No existe el mercado que compre los neumáticos de desecho, por lo tanto la sociedad no se interesa en la recolección. ¿Cuál es la severidad? 2, y la ocurrencia está siendo en 0, por lo tanto el índice va a ser 0. De tal manera que llego a construir ahora qué efecto tendría en la sociedad mi cuestionamiento de investigación si se otorgara recompensa remunerativa por la entrega del neumático usado. Mi hipótesis sería compensar económicamente a la recolección de neumáticos usados, incrementaría su acopio. Entonces, esto me lleva a construir una tesis de acuerdo a este índice de investigación. Pues bueno, yo podré determinar cuál es el más alto y me basé específicamente en estos dos. De hecho, en el centro de acopio que me da 45 y en este que me da de 50. Con estos dos, pues yo estuve realizando ya mi estudio de investigación que ya entregué como propuesta y me voy a enfocar a estos dos. ¿Cómo ve? Entonces, realicé este estudio. Es muy largo, es muy tardado, tiene que identificar todas las variables, todos los modos de comportamientos, qué ocurre, qué no ocurre, el efecto y los índices correspondientes, y lo lleva a un cuestionamiento de investigación y a una hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es otra nomenclatura más, difiere un poco, pero va por el mismo camino. Es muy parecido el estudio y el análisis que se llevó a cabo. ¿De acuerdo? Dice, el presente documento pretende dar los pormenores del trabajo a desarrollar para la evaluación correspondiente al primer trabajo del segundo parcial y que tiene establecido el valor de 20 puntos. Por ello te recomiendo leer con atención las instrucciones las veces que sean necesarias. Es muy parecido a lo que hicimos en el trabajo documental. Ya sabe usted que de manera general estamos esperando un solo archivo de todo el trabajo marcado con este nombre y enviado específicamente en PDF, ¿de acuerdo? De la misma manera, la única forma de entrega es a través de la plataforma de Microsoft Teams y en la asignación de la tarea correspondiente, ya que no puedo calificar tareas en otro rubro que no corresponda al mismo porque no me permite el sistema. Ocurre de la siguiente manera. El valor vale 20 puntos, un punto correspondiente a la portada, 2 a la introducción, llevamos 3, 10 al desarrollo, llevamos 13, 5 a las conclusiones, llevamos 18 y 2 a las referencias, de tal manera que complementamos 20 puntos. Ok, le explico brevemente de qué trata el asunto. Para el primer caso, en la portada, pues lo mismo, ¿no? Va usted a incluir todos los datos personales y el nombre del trabajo realizado, que será un estudio AMEF, ¿de acuerdo? Para la introducción, el alumno desarrolla la teoría del conocimiento previo a la realización del trabajo de investigación marcada en clase y otros materiales de investigación bajo las siguientes temáticas. Usted deberá realizar una investigación de un par de cuartillas correspondientes al concepto y características de un AMEF, un análisis modal de efecto y falla. ¿De acuerdo? En la introducción solamente es eso, realizar una investigación de un par de cuartillas de esto. Para el desarrollo,
usted va a realizar la investigación de un caso hipotético que pueda ser solucionado con una MEF y presentarlo de forma escrita. Entonces, por ejemplo, usted tiene un caso de estudio. Vamos a suponer el caso de estudio de la bolsa de aire, de Honda, ¿de acuerdo? En este estudio, entonces usted va a realizar todo el análisis, va a identificar cuáles son las variables. ¿Cuáles son las variables de estudio? Bueno, pues que la camioneta va a fallar primero por la bolsa de aire, segundo por la calidad de los neumáticos y tercero a lo mejor por los pestillos, ¿no? Y en cada uno le va a usted a realizar el análisis modal, el comportamiento y la falla y le va a poner una calificación a ese mismo. Ojo, dice aquí, es un caso hipotético. Usted va a determinar la gravedad de acuerdo a la rúbrica que usted establezca, ¿eh? ¿Sale? Es hipotético. Usted le pone la gravedad al asunto, la ocurrencia y la probabilidad y determina cuántas columnas va a construir. Usted va a determinar eso. Por eso entonces usted estudia o investiga un caso hipotético, ¿de acuerdo? Y que podamos abordar con AMEF. Me gustaría que usted no se busque uno de internet, de los que ya existen. Me gustaría que usted construyera uno, aunque sea pequeño. Si son 3 variables como el que presentamos hace rato, con eso es suficiente. Y si usted no identifica a lo mejor tantos modos de comportamiento, bueno, con 1 o 2 es suficiente. O como el que le mostré, si se da cuenta, en las variables, el que yo realicé, bueno, pues sí se iban un poquito más grandes, pero bueno, a lo mejor hágalo un poquito más corto. Lo que yo quiero es que usted pueda identificar la forma del funcionamiento de un estudio MEP y la mejor manera es creando uno de su propia autoría. Entonces, evite consultar alguno que ya esté realizado. Sí se puede basar en alguno de ellos, claro. Estoy seguro que para la industria automotriz hay 1000 de ellos diseñados, bases en alguno de ellos, tal vez, pero no genera una copia específica, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. Investigue usted el caso hipotético y cree usted, a partir de ese caso hipotético, una MEF y lo presenta de manera escrita, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte del desarrollo. La segunda parte del desarrollo es que usted va a realizar una presentación en PowerPoint y va a grabar el video. Permítame bien, escucho ruido. Es que tengo mucho ruido aquí en el ambiente, permítame tantito, ¿eh? Qué mejor prueba de que estamos en casa, ¿no, jóvenes? Se escucha todo lo que ocurre en la calle. Bien, en la segunda parte usted va a realizar la presentación de ese AMEF, de ese caso hipotético, en PowerPoint y graba un video. ¿Sí ha realizado esto anteriormente? No. No. Bien, ahorita le muestro rápidamente cómo se podría hacer. Bien, realiza una presentación en PowerPoint y graba un video en donde presente el caso de estudio del cual realizó el caso hipotético. Esperamos dos archivos, el PDF correspondiente a este caso hipotético y el PowerPoint del video, donde viene el video, donde usted explica este caso hipotético, ¿de acuerdo? Es decir, este es un PDF y este es un video de PowerPoint. Este, ¿lo del video nada más es del caso de estudio o es de todo el trabajo? No, nada más el puro caso de estudio. Usted pone la rúbrica y pone el AMEF que construyó. Ok. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Entonces lo de la que es en forma escrita no va dentro de la diapositiva. No. Lo que hace en forma Solamente escrita, es este cuadro. exacto, me construye usted el cuadro, me lo pega ahí, bueno, me lo construye usted a mano y en la presentación pues ya lo hace usted más bonito, ¿no? Porque es una presentación ejecutiva. Entonces, La extensión del video, como usted considere prudente. Mire, por ejemplo, yo para explicárselo, bueno, yo me tardé mucho ahorita porque le expliqué cómo funciona la parte del árbol.
pero usted, por ejemplo, puede decir, siguen viendo la presentación ahorita, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, puede decir, bueno, porque a mí ya no me va a explicar cómo funciona el árbol, sino me va a decir, yo identifiqué la variable tomar el espécimen, el modo de falla fue que lo puse en el tubo equivocado y el efecto fue que se ejecuta la tarea equivocada, la gravedad es 8 de acuerdo a la rúbrica que ya presenté anteriormente. Ah, bueno. Pero yo ya sé cómo funciona. Ya no me va a explicar que va a multiplicar este factor por este otro factor, por este otro factor y le dio tanto. Nada más identifíqueme las variables críticas y con eso es suficiente para mí. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. el trabajo escrito es a mano y este video se va a entregar aparte. Exacto. Entonces, cuando usted entre a la parte de Microsoft Teams, lo que usted va a Ujú. anexar son dos archivos para el desarrollo, ¿no? Ok, El archivo en sí, PDF, que es el desarrollo del trabajo escrito, y el escrito. archivo de PowerPoint, que corresponde a la presentación del video. Ok, dentro del trabajo escrito le incluimos la tabla. Ah, sí, claro. Sí, porque su trabajo escrito, mire, voy a poner en pantalla otra vez la rúbrica. A ver si la vemos. Sí, que quede claro todo, ¿no? Aquí está. Esa es la rúbrica y dice aquí, investigar el caso hipotético que puede ser solucionado con el AMEF y presentarlo de forma escrita. Y esa es una viñeta, ¿no? La segunda viñeta le dice que realice el video. Nota, se esperan dos archivos. Uno, el PDF, y me refiero a esto, y otro es el PowerPoint, y me refiero a esta parte de acá.